Dirijo una organización desde hace 15 años que se llama Por el Gusto de Saber. Okay. Tenemos una línea de producción editorial donde todo lo que trabajamos en el campo psicoanalítico y de intervención social lo divulgamos a través de producción editorial. Ahora vamos a iniciar una divulgación de otra naturaleza que es de producción audiovisual justamente. Okay. Entonces hay un programa que se llama A Dos Voces. Okay. La idea es una charla para dar ocasión a que personas que hacen algo en el campo profesional, ahora en este caso la traducción, pero una traducción donde te hemos conocido a través de François en Querétaro y con Rudinescu hace unas semanas también, nos parece interesante. Entonces decíamos que eras muy particular porque no haces una traducción solamente, sino es como una transmisión del espíritu y el alma de las personas a quienes estás traduciendo. Entonces, ¿por qué no nos platicas quién eres? Sí, y pues que nos platiques de esa manera como tú vives la traducción. Ok, pues yo soy una persona un poco diletante, que en una época yo en una época pensé que era un defecto, porque me interesaba un poquito todo, ¿no? Entonces me interesaba la medicina, pero también la antropología, la sociología, el arte, el psicoanálisis, un poquito de todo. Y me di cuenta que eso era excelente para mi profesión. Soy intérprete traductora profesional desde hace como pues casi 30 años. Y me apasiona porque me pongo a leer, por ejemplo, para Elisabeth Rudinesco, pues antes leí su libro, hago investigaciones en internet, veo conferencias en YouTube y me informo, trato de empaparme totalmente de la persona a la que voy a interpretar. Y pues mi profesión me ha llevado a conocer a muchas personas increíbles, ¿no? O sea, grandes pensadores. Yo soy intérprete de francés, entonces pues esencialmente pensadores franceses, artistas franceses, científicos. También hago interpretación diplomática, pero me interesa menos que conocer a un ministro o a un presidente que a François Dabuan. Por supuesto. Te iba a preguntar eso. Tienes el privilegio de justo, ¿no? De estar no solamente frente a personas que están haciendo algo importantísimo, como François Dabuan o Rudinescu, hace algunas semanas que te vi. ¿Qué experimentas cuando estás ahí? Fíjate que para mí es como una universidad extraña, ¿no? Tanto desde el punto de vista intelectual como desde el punto de vista emocional. Claro. Yo le decía a François, por ejemplo, que cuando traduje su libro, lloré. O sea, excelente. Ella va hablando de Don Quijote y en cierto momento, como escribió este libro con Jean-Max Codillère, que habla de la muerte, entonces como que en cierto momento eso me conmovió muchísimo, me hizo entender, como poner las cosas en su lugar, de qué cosas son importantes y cuáles cosas no importan, ¿no? Sí. Entonces al mismo tiempo me hace conocer mil cosas de la literatura, de la cultura, de la filosofía, y también me habla de mí misma. Sí. Cuando estoy interpretando, entonces es al mismo tiempo algo muy interesante que satisface mi curiosidad intelectual, pero también que a mí como humana que soy me habla, ¿no? Claro. Porque la traducción es un poco también una interpretación, ¿no? Y al mismo tiempo lo que acabas de decir, no solo traduzco el libro, sino lo siento y entonces me conmueve y hasta el llanto, lo que eso implica. Traducir es interpretar un poco y interpretar y traducir requiere un poco de locura, ¿no? ¿Cuál es tu locura? Uno está un poquito esquizofrénico. Es cierto que, por ejemplo, cuando estás en la cabina, pues estás oyendo
una frase, pero tú estás también trabajando en la frase que fue dicha antes. Es como Sí. escuchar a dos personas que hablaran al mismo tiempo. Y sí, me ha pasado que en mi sueño, el Sí. personaje cuando habla, Ajá. le salen las dos voces en los dos idiomas. Mira. Sí. Me identifiqué ahorita que dijiste de tengo que leer todo y me interesan muchos campos. En el libro que le di ahorita a François, se llama La locura sin institución, escribo una carta, se llama Una carta al destino. Y ahí escribo mi desadaptación. Yo estudié psicología, pero la estudié en los pasillos y en la biblioteca, porque entraba a las clases, pero yo en 15 días ya había leído todo. Entonces Ajá. necesitaba ir a antropología, sociología, economía, a otros lados. Ah, Entonces bueno, mi mira. cabeza también es así. Ajá. Muchas voces, que no solo es la psicología, sino por eso me identifiqué mucho con ella cuando escribe historia, antropología y pienso mucho en eso. Pero la idea es esto de cómo hacer ahora o cómo le haces tú para integrar todas esas voces, porque no es fácil. Claro. No sé, pero sí tengo esa misma sensación de que al final todo tiene que ver con todo, Ajá, exacto. ¿no? Que de pronto lo que dice tal psicoanalista tiene que ver con el budismo, pero también con la filosofía o con la película que vi el otro día. Y veo semejanzas entre algunas personas, por ejemplo, también le platicaba esta mañana o ayer a François que yo fui intérprete de Agnès Varda, una cineasta maravillosa, ¿no? Y ella también para mí fue como una maestra, ¿no? Fue un súper privilegio y creo que ella entendía cosas que tenían que ver con el arte, pero también con la filosofía, Sí. o cosas que los psicoanalistas de pronto dicen de otra manera, ¿no? De alguna manera sus películas luchaban también contra la Sí. perversión, Sí, ¿no? sí. Que tiene esta película, por ejemplo, Los espigadores y la espigadora, donde habla de esta sociedad de consumo, de las cosas que son realmente importantes, ¿no? De soltar esta locura del poder, que es la locura mala, ¿no? Sí. Creo que al final todo se junta y es una excelente universidad esto de ser intérprete. Me imagino, sí, eso así como un elemento de... Yo hablaba como un sistema postal. Yo así me imaginaba mi verdadera universidad, que eran los pasillos, un sistema postal donde un rincón me llevaba a otro, y otro rincón me llevaba a una banca, y una banca me llevaba a un árbol, y entonces la universidad hablaba, por eso me gustó mucho lo que dijo en la mañana, donde el territorio habla, donde los objetos tienen su propio lenguaje y todos están conectados, y uno va encontrando la universidad de a de veras en otro lado. Exacto. Bueno, tú que has estado en contacto con todas estas personas importantes, cuando yo trabajo con una persona, la siento. Y entonces cuando la siento, es el peso, es el color, es el olor, es toda una sensación, un universo también. No sé si tú como intérprete lo sientas también, pero aprovechando, ¿cuál sería el alma de François que tú captas? Para mí es un alma parecida justamente a la de Agnès Varda, ¿no? Es un alma sencilla, extremadamente sencilla, a pesar de que sabe muchísimo, Sí, sí, sí. de que la honran, de que la admiran, y sin embargo ella permanece como sencilla, poética, muy poética, muy sensible, bondadosa. Yo en mi profesión trabajo con mucha gente importante, muy arrogante y muy pedante, ¿no? Que te dicen mucho gusto y te vuelven a ver después y te vuelven a decir mucho gusto y te dicen mucho gusto 30 veces porque no te ven, ¿no? Sí. Y sin embargo, François se acuerda de las personas. Sí, sí. Creo que está realmente aquí, exacto. presente. Tiene un poco, yo percibo en ella algo como de niña. Ajá, Sí. juguetona, Sí. alegre. Ajá. Sí. La jovialidad y la vitalidad que no se pierde, ¿no? Exacto. Bien. Ajá, una Bueno, belleza. una palabra para finalizar esta entrevista donde te agradecemos mucho la manera como tú logras hacer la traducción, que no es cualquier traducción, digo yo. Pues nada, muchas gracias porque aprecian ustedes mi trabajo, ¿no? Que se supone que entre menos nos notemos los intérpretes, traductores, mejor,
un buen intérprete no se debe de notar, ¿no? Decía un filósofo que se llama Michel Serres, que los intérpretes son como ángeles, y él decía, los ángeles no deben hablar por sí mismos, sino que hablan en nombre de Dios, ¿no? Entonces nosotros somos así, ¿no? No lavamos ajeno, sino que hablamos ajeno y no debemos notarnos, pero muchas gracias por ver mi trabajo. Bueno, ¿eh? no, me da mucho gusto y gracias por estas palabras. Yo disentiría de esa observación, porque es como lo que les dicen a los analistas, que sean neutrales, que desaparezcan, que dejen al paciente que sea él. Y yo digo, no es cierto. Siempre toda escucha es un contacto, es un vínculo y yo creo que tiene que participar. No lo había pensado. Porque pero hay sí. traducciones donde uno queda así, ¿qué dijo? Es decir, y en lugar de ayudar a la transmisión... Muy monótona. Exacto, ¿no? Y en lugar de hacer verdaderamente el contacto, hacen la separación. Y entonces yo creo que la traducción tiene que estar así, empalmada con lo que se siente y con lo que se puede transmitir con el otro. Pero te agradezco mucho. Muchas gracias. Y, pues gracias.